no hay problema. Sí, Entonces, sí, sí. mucho la vez pasada porque no quedó grabada la clase y hablamos de cosas muy interesantes para mí, pues. Ujú. Pero Sí. bueno, Pues ahora estamos grabando. gracias. Ok, entonces en este estudio hemos visto la primera pregunta que dice que los infantes son pecaminosos y vimos mucho respaldo bíblico diciendo que nosotros somos concebidos y nacemos pecadores y necesitamos de la salvación de Dios y todos nosotros estamos bajo la condenación y la maldición del pecado y no hay una edad de inocencia. Algunas iglesias enseñan que un niño o una niña no son culpables de pecado hasta que tengan 7 años, 8 años, 9 años, pero la Biblia no enseña eso. ¿Vimos eso? Ujú. Luego vimos la segunda pregunta. ¿La muerte de Jesús es válida por los infantes y su vida de obediencia? Vimos que la obra salvadora de Jesús cuenta para todo el mundo, porque dice, por ejemplo, Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los bebés están incluidos en la palabra mundo. Ajá. Luego vimos la pregunta que dice, ¿qué es la fe salvadora? Y vimos que la fe es una confianza segura del corazón en Dios, en las promesas de Jesús como nuestro Salvador. Es un asunto más del corazón que la mente. Podemos ver, o tal vez como analogía, podemos pensar en un bebé que ama a su madre. El bebé no puede decir mamá, el bebé no puede expresar, no puede escribir un ensayo diciendo yo te amo, no puede escribir un poema, pero ama a su madre. Tal vez es algo similar con la fe. Es un asunto del corazón. La 4, ¿de dónde viene la fe salvadora? Viene del Espíritu Santo. La fe salvadora es la obra de Dios en los seres humanos sin la ayuda de nosotros. Nadie puede tener la fe por sus propios esfuerzos ni hacer una decisión para creer en Jesús. Muchas personas dicen, los bebés no pueden creer porque no pueden tomar una decisión a creer en Jesús. Pero eso se basa en una definición equivocada de qué es la fe salvadora. La fe salvadora no se trata sobre todo de la mente, pues la mente está involucrada y nosotros queremos crecer en nuestro conocimiento de la Biblia, pero es un asunto más del corazón que la mente y también es un milagro del Espíritu Santo. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, pastor, en sus palabras introductorias usted decía que el hombre está condenado a raíz o sea, el pecado ah, nos ha condenado, algo así decía, pero usted hacía mención de dos palabras, condenación y maldición. Sí. Eh, si me hiciera favor de ampliarme más, por qué maldición? Sí, porque pues la carta a los Gálatas habla acerca de eso cuando Pablo describe la ley y él dice, la ley no es de fe porque dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces es una lista. Haga esta lista y vas a tener vida. No es de fe. La ley es para mostrarnos nuestros pecados. Pues la Biblia misma dice,
Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y dice, la Biblia dice, si no cumples, estás maldito. Eso es Una una pregunta. maldición. Si O sea depende, que el pecado, perdón, pastor, o sea que el pecado nos condena y nos maldice. sí, la ley de Dios nos maldice y nos condena porque no cumplimos la ley. Es la ley de Dios, no es el pecado. La ley de Dios es su palabra divina, no es pecado en sí. La ley de Dios no es pecado. La ley de Dios muestra nuestro pecado y nos condena. A través de la ley de Dios reconocemos el pecado. Por ejemplo, Dios dice no codicies y a través de esa ley podemos decir, oh, wow, yo codicio, entonces soy pecadora. ¿Eso tiene sentido? No, no mucho. Es que, bueno, tal vez al final vamos a repasar el video, porque usted decía algo muy interesante al principio de la clase, pero no lo anoté en su momento, solo anoté aquí las palabras condenación y maldición. Y Sí, usted hacía mención de esto a raíz del pecado. sí, Como estamos sí. en el tema del bautismo, de los que los infantes son pecadores también. Ujú, ujú. Sí, sí. Entonces, ya que no somos perfectos, ya que nosotros no hacemos lo que Dios exige de nosotros, somos condenados y somos malditos sin Jesús. Ahora, Ok. nosotros en Jesús, pues la Biblia dice que por nosotros Cristo se hizo maldición. Ujú, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces somos salvos, pero por naturaleza somos malditos y condenados. ujú. Ujú, Sí, excelente. Ahora sí tiene sentido. ujú. Ok, muy Ahora bien. sí. Sí, gracias. Sí. Entonces, en las 5 vimos qué es la fe salvadora en los infantes. Es la misma confianza en Jesús como su Salvador. Se puede comparar con la fe que tiene un cristiano cuando esté dormido o en estado de coma. Entonces, si yo me muero cuando estoy durmiendo, yo no soy consciente de mi fe porque estoy dormido, pero soy salvo porque aún en ese momento tengo la fe. Dios mantiene la fe firme en nosotros, aun cuando no somos conscientes de esa fe, aun cuando nosotros no podemos expresarnos exactamente de qué es la fe. Sí, sí. O sea que aún estando en ese estado de inconsciencia, porque el hombre tiene las tres situaciones, ¿verdad? Que está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Aún Ujú. estando en ese estado de inconsciencia, somos salvos Sí, por sí. la fe. Ujú, ujú. Ya, ya. Exactamente. Ujú, La 6 dice, ¿pueden los infantes tener una fe salvadora antes que nazcan? Y vimos la historia de Juana Bautista cuando estaba en el vientre de su madre. Y vimos ujú, que el Espíritu Santo tiene el poder de crear la fe en un infante cuando está en el vientre de su madre. No tenemos mucha información sobre lo que pasa antes del nacimiento, pero tenemos ese ejemplo. Y la 7 era la última pregunta que conversamos. La fe del adulto no ha de ser un modelo para los niños y para los infantes para que la imiten. De hecho, um, la fe de un niño, de un bebé, de un infante es el modelo de la fe para nosotros, los adultos. ujú. Porque dice, por ejemplo, en Lucas 18, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él.
Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí en las primeras 7 preguntas? No, solo estaba meditando que la fe de un bebé, de un infante, supera a nuestra fe, porque un infante cree totalmente en su papá Ujú. físico, en su papá material, por así Sí. decirlo. Y, Ahora uno de mayor tiene más problemas. sí, muchas veces tratamos de pensar o razonar nuestra fe, pero a través de la Biblia y por la gracia de Dios, nosotros también podemos tener la fe de un niño. Ujú. Interesante, sí. Ujú. Ok, Sí, vamos a seguir entonces con la 8. Dice, ¿cómo pueden los niños recibir el perdón de los pecados, la salvación eterna que Jesús ganó para ellos en la cruz? Y yo voy a leer estas secciones y usted puede leer los versículos. ¿Está bien? está bien. Los infantes reciben estas bendiciones de la misma manera que los adultos, por medio del Evangelio, las buenas nuevas de Dios en Cristo Jesús. La primera de Primera Corintios Corintios, sí, adelante. 4:15. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ujú, ujú. Por medio del Evangelio. Ujú. Una pregunta, pastor. Sí, Si puede bajar otra vez la diapositiva para ver el texto bíblico. sí, Sí, está ahí. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Quisiera que platiquemos un poquito con respecto a este texto. Si no estoy mal, fue Pablo, ¿verdad? Sí, ujú, Pablo que le escribe a los de Corinto. sí. Ahora, cuando dice en Cristo Jesús yo os engendré, ¿Pablo está hablando a título personal ahí o lo hace en nombre de Jesús? Sí, él les hablaba a los corintios y decía que él era el padre espiritual de ellos. Entonces es otra manera de decir, yo soy su padre espiritual. Yo, yo los engendré por medio del evangelio. Está Ahora, hablando, Pastor Natán, sí, disculpe la interrupción, pero aquí cuando Pablo dice yo os engendré, ¿se refiere porque él les predicó el Evangelio o sí. porque de alguna manera él los bautizó? Pues él no bautizó a muchas personas en Corinto, solamente una Ujú. familia, 2 familias. Entonces él está hablando más sobre su predicación, aunque imagino que incluía un poco su bautismo, pero él no bautizaba mucho. Él mismo decía Ok. eso. Yo no tengo el ministerio del bautismo, yo más predico, planto iglesias, capacito a las personas. Ujú. O sea que si una persona em, es tocada por el Espíritu Santo, por así decirlo, pues a través del Evangelio, él cree esa persona que Dios usó para llevar las buenas nuevas de salvación al prójimo, em, es salva entonces en este caso, porque como ahí dice, pues, yo os engendré por medio del Evangelio. Ujú. Sí, y puede haber una conexión, una relación especial entre la persona, las dos personas. Ujú. No quiere decir que el pastor que predica la palabra de Dios y que la gente escuchó ese evangelio, esa buena nueva, creyó en Jesús y ya se convirtió en hijo de Dios. Pero ahora viene otro pastor, por así decirlo, que lo bautiza. En este caso, el padre espiritual va a ser aquel que dio a conocer la buena nueva. No sé si me Ah, explico. pues o sea, la Biblia no pasa mucho tiempo distinguiendo entre las personas quienes predican, más habla acerca de, ok, Pablo sembraba la semilla,
Otros pastores regaban, otros pastores cosechaban. Entonces podemos trabajar en equipo. No es que necesitamos un padre espiritual en cada momento y no, pues en cada época de nuestra vida tal vez tenemos un amigo, un padre espiritual diferente, una persona quien nos aconseja. Ujú. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Ujú, Sí, sí está despejada mi incógnita, mi duda. ¿Podemos proseguir, Pastor Natán? Ok. ¿Seguimos entonces? Sí, por favor. Ok. Juan 17:20, por favor. Sí, con mucho gusto. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ujú, Aquí habla Jesús, ¿verdad? Sí, Sí. Sigo con 1 Pedro. sí, por favor. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ujú, Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ujú. Sí, y ahí vemos otra palabra o otra frase para el bautismo, para el lavamiento de la regeneración. Ujú. Ujú. ¿Alguna pregunta? Entonces, la pregunta fue, ¿cómo pueden los niños recibir el perdón de los pecados, la salvación eterna que Cristo ganó para ellos en la cruz? Pues en la misma manera que los adultos, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por medio del bautismo. Ujú. La 9. ¿La fe no es necesaria en el bautismo? Sí, la fe en Dios es necesaria en el bautismo. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ok, necesitamos la fe. ¿Cómo puede el infante traer la fe al bautismo? La fe que el Señor les exige a los infantes en el bautismo les está conferida por medio del mismo bautismo. Efesios 2:8 y 9, por favor. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ujú. Es don de Dios, la fe siempre es don de Dios. No es algo que nosotros producimos en nosotros mismos. La conversión no es un proceso en donde primero hay que tener fe, luego ser renacido, después ser renacido de nuevo, luego justificado y finalmente salvo. No, todo esto ocurre al mismo tiempo. Para el infante sucede en el bautismo. Génesis, por favor. Génesis 15:6. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ujú. Tito 3:5. ¿Va a comentar algo ahí, pastor? No, siga. Va. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Una vez más está ahí subrayado o resaltado, por el Ujú. lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Sí, deben ser palabras importantes si son resaltadas. Sí, entonces
La Biblia describe la conversión con muchas palabras y con muchas imágenes y con muchas ilustraciones. Y nos equivocamos si dividimos cada ilustración o imagen en una, y los pensamos como si fueran etapas. Ok, primero tener fe, luego el renacimiento, luego justificación, luego esto, luego esto. No, la Biblia cuando usa imágenes así, está describiendo la misma cosa, la conversión. Ujú. Amén, amén. Una pregunta hasta aquí. Sí, pastor, estoy revisando el texto de San Marcos 16, 15 y 16, donde dice, pues, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿por qué no dice la palabra ahí, mas el que no creyere y fuere bautizado, haciendo hincapié en el bautismo? Perdón, no entiendo la pregunta. Es el texto de San Marcos 16. Sí. Permítame un momentito, solo lo busco aquí. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué se queda así muy corto? Mas el que no creyere, ¿por qué no Sí. repite nuevamente? Sí. Y de hecho me gusta esa parte, porque lo que nos conecta a Jesús y a los beneficios de la obra salvadora de Jesús es la fe. Y la fe puede venir a través de la palabra de Dios, puede venir a través del bautismo. Entonces, por ejemplo, el malhechor en la cruz, al lado de la de Jesús. Él no fue bautizado, pero tenía fe. ¿Cómo? A través de las palabras que Jesús mencionó en la cruz. Entonces, él fue salvo por medio de la palabra. Nosotros somos salvos por medio del bautismo y la palabra. El bautismo es importante. Queremos ser bautizados. Queremos bautizar a los demás. Es una de las herramientas que usa el Espíritu Santo para crear la fe en nuestro corazón. Pero hay otras herramientas también. ¿Me entiende? Sí, solo estoy pensando, pastor, de que estoy analizando que si en caso de alguna persona solo pudiera creer y no tuviese la oportunidad de bautizarse, también sería salvo, ¿verdad? Sí, claro Póngale que que, sí. Sí, claro que sí. póngale que alguien cree en Jesús, pero de repente va de viaje y lamentablemente no tuvo chance de ser bautizado. Pero con la fe, yo considero que sí, Jesús toma en cuenta ellos, ¿verdad? Sí, exactamente. Somos salvos por la gracia mediante la fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. Y la fe viene de la palabra de Dios en el bautismo también. Es otra cosa si esa persona estaba rechazando el bautismo, diciendo, el bautismo no es nada, no quiero bautizarme, Dios no salva con el bautismo. Si está rechazando el bautismo, está haciendo daño a su fe. Sí, pues sería tenerlo en menos y menospreciarlo. Sí, entonces, Y cuando tiene una oportunidad de hacerlo, pues, ¿por qué no hacerlo? Hasta cierto punto sería un caso de rebeldía muy, muy, muy evidente. sí, exactamente. Distingamos entre la falta de una oportunidad de bautizarse y el rechazo del bautismo. Excelente, pastor. Muy bien. Ok, vamos a ir a la 11. Dice, ¿cómo puede esta aplicación de agua producir la fe y conferir el perdón de los pecados? El poder
y las bendiciones en el bautismo provienen de la palabra de Dios asociada con ello. La palabra de Dios exige el bautismo. Dice Mateo 28, 19, por favor, Jaime. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Jesucristo nos manda que bauticemos a todas las naciones. La B, Ujú. la palabra de Dios promete el perdón y la salvación por medio del bautismo. Hechos 2, 38, por favor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ujú, ujú. Interesante. Ahí está claro, pues, para perdón de los pecados. Sí, no cabe duda ahí que la bendición del bautismo es el perdón de los pecados. Ujú, sí. Continúo con 1 Pedro 3, 20, 21. Sí, por favor. El bautismo ahora nos salva. Ujú. Tito 3:5 nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, sí, cada vez que la Biblia hable acerca del bautismo, habla acerca del poder, de la bendición, de la salvación, del perdón de los pecados, porque sabemos que donde hay el perdón de los pecados hay la salvación, la vida eterna, la paz con Dios. Ajá, sí, sí. Ahora, pastor, una pregunta. Ujú, Aunque tal vez no tenemos la respuesta concreta o quizá usted en su calidad de pastor, no sé, pero como cuando Jesús sanó a aquel paralítico que fue bajado por 4 hombres, rompieron el techo porque no podían entrar por la puerta principal, ujú, pero Jesús le dice al paralítico, ujú, tus pecados te son perdonados. ujú, Ahora, este hombre no tenemos, no, yo en el caso mío, muy personal, no tengo indicios si este hombre fue bautizado o no fue ujú. bautizado. Sí, pues nosotros en la Biblia encontramos el perdón de los pecados. Si yo le digo a usted, sus pecados son perdonados a través de lo que Cristo ha hecho, sus pecados son perdonados. Hay Ujú, anuncios del perdón de los pecados en la Biblia y nosotros podemos anunciar el perdón de los pecados. Y en el bautismo tenemos el perdón de los pecados. Hay muchas ujú. maneras para decir te amo y Dios usa muchas maneras de decirlo. Te amo en el bautismo, te amo en la Biblia, te amo en la Santa Cena, te amo a través del anuncio del pecado que viene de su amigo. Sí, pastor, una pregunta. Ujú, Como usted acaba de decir, pues si usted me dice, Jaime, pues sus pecados están perdonados en Cristo Jesús, de hecho, así va a ser. Ahora, aquí en Mateo 18 también está una nota muy especial donde dice pues que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado y lo que desaten también será desatado. No sé si es en Mateo 18, pero sí hay una nota así. sí, Eh, ¿A eso se refiere, pastor, de que un siervo de Dios tiene esa facultad de hacerlo en Cristo Jesús, por supuesto, no a título personal? sí, sí, exactamente. Cada creyente puede decirle a otra persona, sus pecados son perdonados. Créalo. Ujú. Ujú. Ok. Sí, es parte del sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros tenemos la capacidad y el privilegio de anunciar las palabras más especiales que Dios ha dicho. Qué Y bonito, Dios, pastor. sí, Dios nos usa como su boca para decirles a las personas, sus pecados son perdonados. Qué calidad. Son como palabras mágicas, pues, pero no se me malinterprete este término de mágica. Lo hago así de una forma figurativa, pues que
son palabras muy especiales. Ujú, Sí, ujú, y yo creo que con esas palabras uno puede ser de bendición para el prójimo, porque quizá muchas personas están sufriendo a raíz de su pecado. Pero qué rico es saber que alguien nos dice, bueno, cuando el sujeto también presenta la necesidad espiritual, ¿verdad? Y llega uno como siervo de Dios o como consiervo y decirle a esta persona, tus pecados te son perdonados en Cristo Jesús. ujú, ujú. Algo Sí. tan lindo, ¿verdad? Por eso Jesús dice en San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ujú, ujú, Qué interesante, pastor, lo que estoy aprendiendo con usted. ujú. Gracias por enseñarme, pastor, porque sí es muy, muy importante. Sí. Ujú. Sí, gracias, pastor. Gracias por su interés. Le doy gracias a Dios que Él haya puesto ese interés en su corazón. Ujú, Amén. Sí, ujú. pastor. Vamos a seguir con la 12. ¿Hay una conexión entre la circuncisión del Antiguo Testamento y el bautismo que Jesús instituyó en el Nuevo Testamento? Sí, existe una relación o una analogía entre la circuncisión y el bautismo. Y recuerde, Dios quería que cada bebé varón se circuncidara a sus 8 días. Entonces, como Ujú. bebés. Entonces, ahora vamos a ver un paralelo entre la circuncisión y el bautismo. En Colosenses 2, adelante. Con mucho gusto, pastor Natán. Dice la palabra del Señor en Colosenses 2:11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Qué lindo pasaje, pastor. Ujú, ujú. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahí se está refiriendo a, sí, a la circuncisión carnal, pues el prepucio, pero más adelante parece que también hay una referencia en donde dice, no sé qué apóstol lo dice, que hay que circuncidar el corazón. Sí. Ujú, ujú, No, 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 no tanto la cuestión de prepucio, porque Dios va a escribir sus palabras en un corazón de carne o en ujú, nuestra mente. ujú, ujú. Sí, Tiene relación, ¿verdad, pastor? sí. Ujú. Sí. Muy bien. La 13. ¿Por qué la circuncisión no se exige hoy día? Porque el Señor exigió el bautismo. Otra vez, vamos a regresar a Mateo 28:19. Es, es un versículo importante cuando consideramos el bautismo. Ajá. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión, pastor. Ujú, ujú. Sí, sí, es parte de la gran comisión. Ujú. A la B, porque la circuncisión figuraba como parte de las leyes ceremoniales de Moisés en el Antiguo Testamento, las cuales eran una sombra que simbolizaran a Cristo y a su obra redentora. Cristo ya cumplió toda la ley, ya no es obligatoria para los creyentes del Nuevo Testamento. No obstante, la circuncisión como proceso médico es permisible. Entonces, muchas personas se circuncidan no para, no para la salvación, sino para asuntos médicos. O por higiene, ¿verdad, pastor? ¿Por qué? Higiene. Sí, higiene. Ujú, exactamente. Asuntos médicos. Excelente. Ujú. Leo la cita bíblica de Gálatas 5:6. Sí. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el amor. Ujú, ujú. Exactamente. Está bien claro, pastor. Sí. ¿Cuáles bendiciones recibe un infante en el bautismo? La fe en Cristo, la A. Romanos 10:17, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ujú. Ya que el bautismo no es agua simple, sino agua usada con la palabra de Dios, es poderosa, porque la palabra de Dios es poderosa. La B, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos Ujú. Hechos 2, 38 y 39. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ujú. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ok. La Biblia conecta el perdón de los pecados con el bautismo. Recibimos el perdón de los pecados en el bautismo. Tengo una inquietud, Pastor Natán. Ujú. Ahí en el texto anterior donde dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ujú. Parece que la vez pasada le pregunté en qué consistía este don del Espíritu Santo. Ujú, ujú. Sí, y yo vuelvo a decir, ¿cuál es el don más importante que el Espíritu Santo nos da? La misma salvación, Pastor. Sí, exactamente, la fe en la salvación. Entonces, eso es el don más especial. En algunos tiempos, especialmente en la primera, en la primera generación, después de Cristo, el Espíritu Santo tenía algunos dones diferentes, especiales, como el hablar en lenguas y otras cosas, sanación y todo, pero el don más especial que continúa hoy en día es la fe en Jesús. Ujú. Es el regalo, ¿verdad? Que Él nos da. Ujú, ujú. Exactamente. La salvación, la C. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí sí está haciendo énfasis en el bautismo, pastor. Sí. Ujú, Y fuere bautizado. ujú. El bautismo es importante, lo hemos dicho. Ujú. Y El que Tito, creyere, el que creyere y fuere. Era el texto que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? sí, la En su primera segunda parte. parte. Ajá, sí, sí, sí. Sí, pero sí, está claro ahí pues que el que creyere y fuere bautizado Sí. será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ujú, ujú. La conexión con Cristo es la fe. Ajá, Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Primera Pedro 3:20 y 21. Los que esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, Ujú, no quitando las inmundicias de la carne, sino como las
la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ujú. Sí, muchas gracias. Mm, Sí, pastor. Y la D, la unidad con Cristo y con su muerte y resurrección. Romanos 6, por favor. Romanos 6, 3 y 5 dice, y no, es una pregunta, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, por si fuimos, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ujú, ujú. Estamos conectados a Cristo a través del bautismo. Y Ujú. Gálatas 3, 27, yo puedo leer, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mm, Tenemos Sí, la sí. imagen de la ropa perfecta de Cristo y el bautismo nos viste de la ropa ah, perfecta de Cristo. Ujú. Ujú. Una pregunta hasta aquí. Esa fue una pregunta muy importante, las bendiciones que recibimos en el bautismo. Sí, no, interesante este texto de Gálatas 3:27, que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo, pues estamos revestidos de Cristo, pero muchas veces nosotros somos tan ingratos que manchamos esas vestiduras, ¿verdad? Porque esas vestiduras son especiales que Dios mismo nos ha puesto, algo así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que volvió a su padre arrepentido, pero el padre siempre lo esperaba con amor y le dio nuevos vestidos nuevamente y hasta un anillo le puso, ¿verdad? Y le hizo fiesta. Ujú, ujú. Sí, sí, exactamente. La bondad de Dios, no cabe duda, es incomparable, pastor. Ujú. Su amor, su bondad, su misericordia. Amén. 15. ¿No es mejor esperar con el bautismo hasta el infante esté mayor y puede decidir por sí mismo? ¿No significará más así? En vista de todas las bendiciones y beneficios enumerados en el número 14, los padres cristianos no querrán demorar el bautismo de sus hijos. Esperar podría significar perder todo eternamente. Isaías 49, 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Ujú, ujú. Hoy. Una pregunta, pastor, Sí. con respecto a este versículo. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Si me pudiera ayudar un poquito con respecto al contexto, ¿a quién le está diciendo Dios esas palabras? Porque dice, así dijo Jehová. ¿A Sí. quién, a quién se dirige ese mensaje? ¿O es a la nación de Israel o a alguien en particular? A ver, déjeme chequear rapidito. Está hablando a pueblo de Israel en ese momento. Ujú. Ujú. Y Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hoy es el día de salvación, dice otros pasajes. Ujú. 16. Estamos volando hoy. ¿Están No, no. condenados al infierno los infantes que mueren antes de nacer o que mueren antes de recibir el bautismo? La Biblia no da una respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, no podemos responder con un sí
o un no definitivo. Dios ha restringido a la iglesia al uso del evangelio en la palabra y en los sacramentos como los medios de gracia. Pero la iglesia no puede restringir a Dios en tales casos. Los infantes que mueren sin el bautismo son encomendados a las manos del Señor. Ujú. Dios no habla mucho de eso en la Biblia, entonces, pero sí habla que es un Dios misericordioso. Entonces, encomendamos esos casos en sus manos. Sí, sí, comprendo, pastor. 17. ¿Qué pasa con el infante después del bautismo? A. Los padres han de continuar la alimentación espiritual de su infante por medio de la enseñanza en sus devocionales familiares, al leerle las escrituras, orar con él, llevarle a los cultos en los cuales se enseña la sana doctrina y al darle un buen ejemplo en su vida. Tenemos varios pasajes aquí. Proverbios 22:6. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Segundo Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Uh-huh. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Uh-huh. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Alguna pregunta sobre eso? Entonces, la fe es como una planta. Plantamos la semilla, brota y regamos la planta. Le damos agua, le damos alimentación para que crezca. Muchas personas dicen, el bautismo de los infantes no vale, porque yo conozco a muchas personas quienes fueron bautizadas como niños y ahora son incrédulos, ahora llevan vidas muy desordenadas. Y yo les digo, eso no quiere decir que el bautismo no fue válido, quiere decir que dejaron de regar la planta de la fe. Uh-huh. La B. La iglesia ha de continuar la alimentación y cuidado espiritual de todos sus miembros, especialmente los pequeños. La comisión dada a la iglesia por el Señor es de hacer discípulos por medio del bautismo y la enseñanza. Todos los miembros, incluyendo los más pequeños, deben ser instruidos en la doctrina. Otra vez, la gran comisión. Volvemos muchas veces a la gran comisión porque es nuestra comisión. Uh-huh. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, muy bien. Entonces, la gran comisión no es solamente bautizar y huirse del lugar. No, queremos bautizar y enseñar. Bautizar y enseñar. Van mano en mano.
Ujú. La C, el pastor y o líderes de la iglesia han de continuar el cuidado con el cuidado espiritual de todos los que están bajo su cuidado. Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en que el Espíritu Santo os ha puesto como por obispos. Obispos aquí quiere decir líderes, no estamos hablando de obispos que hoy en día reconocemos que son parte de la Iglesia Católica. Obispo quiere decir una persona quien mira por otras personas. O sea, un presbítero. Uh-huh. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ujú. Muy bien. ¿Una pregunta hasta aquí? Vamos bien, pastor. Sí, y creo que podemos terminar este documento hoy, si usted tiene un poco más tiempo. Ujú. Sí, yo creo que sí. ¿Cuánto faltará, pastor? Hay 20 preguntas. Faltan 2. Sí, o 3. Sí, 18, 19 y 20. Ok. ¿Cuáles son algunas otras declaraciones de Jesús que ayudan a resumir las verdades bíblicas en cuanto al bautismo? Jesús quiere que le llevemos a los infantes a él y que entren así en el reino de Dios. Marcos 10, 13 y 14, por favor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Uh-huh. La B. Jesús dice que los pequeños están en una posición para recibir el reino de Dios. Marcos 10, 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Muy bien. La C. Jesús dice que nadie puede entrar al reino de Dios al menos que haya nacido del agua y del Espíritu Santo. Juan 3, 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ujú. Una pregunta hasta aquí. No, este es el diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Correcto. Ahí se refiere al bautismo también. Por lo menos Donde, está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo y sabemos a través de otros pasajes que la obra del Espíritu Santo incluye el bautismo. ajá, sí, porque dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Uh-huh. ¿A qué se refiere esa frase? El que no naciere de agua. Pues hay un debate muy grande sobre esa frase. Puede ser que se refiera al bautismo, puede ser que se refiere a, a nuestro primer nacimiento de nuestras madres. Ujú. Entonces hay un pequeño debate sobre a qué se refiere la frase. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tal vez no se refiere al nacimiento físico, Sí, puede ser. porque está hablando acerca de entrar al reino de Dios. Y no se puede entrar al reino de Dios a menos de que creamos en Él. Sí, entonces, por lo menos la segunda parte habla acerca de la fe que recibimos a través del Espíritu Santo. Uh-huh. Sí, y ahí aclaran la segunda parte. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es Uh-huh. nacido del Espíritu, Espíritu es. Uh-huh. Uh-huh.
ya con respecto a la vida en Cristo Jesús, ¿verdad? El nuevo hombre. Ujú. Muy Sí, bien. está muy bien. Sí. Entonces, 19 es un resumen. Porque entonces vamos a querer bautizar a los infantes porque son pecaminosos y necesitan la salvación. La B, porque Jesús murió por los infantes y obedeció los mandamientos de Dios por ellos. La C, porque los infantes pueden creer y tener una fe que les salva. La D, porque los infantes están incluidos en todas las naciones. La E, porque Jesús quiere que le llevemos a nuestros infantes. Ujú. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta sobre esta pregunta de resumen? No, todo está claro, pastor. Ok. Y la última pregunta. Esta pregunta final es para usted. En vista de lo que acaba de leer y estudiar, ¿cuáles razones tendría usted para no querer bautizar a su infante? No, no hay razones, pues. Sí, sí. Entonces, si usted tuviera un bebé, ¿lo bautizaría? Lo bautizaría con mucho gusto, aunque ya es cuestión de mi pastor, que mi pastor no. Bueno, como el padre es el que tiene la última palabra, ¿verdad? El papá en este caso. Sí, pues sí. Entonces, si su pastor no está de acuerdo con lo que enseña la Biblia acerca del bautismo, entonces yo recomiendo que tenga una conversación con él. Tal vez pueda estudiar este documento con él. Y si no acepta lo que la Biblia dice acerca del bautismo, tal vez usted tendrá que pensar en, no sé, separarse de la congregación o algo, pero eso sería más adelante. Pero nosotros quiere y Dios quiere que usted esté en una congregación donde se enseñe la sana doctrina. Ujú, ujú. Excelente, pastor. Ajá, yo le agradezco mucho su paciencia, su tiempo, su disposición. He aprendido bastante con este curso, con este tema, Ujú. y de repente podemos proseguir nuestros encuentros de estudios bíblicos con